Muchos de ustedes pidieron un video sobre Asia, y elegí Japón. No sé por qué, no quería algo complicado. Escribí Historia de Japón y Capital de Japón en Google. Hay como 30 cosas, además de que tuvieron un sistema de doble poder durante 300 años, samuráis e emperadores. Muchos piensan que los kamikazes eran pilotos suicidas, pero no es exactamente así. La verdad está en algún punto intermedio. Lo ordenaré todo para ahorrarles tiempo, así que denle me gusta al principio del video por mi trabajo y suscríbanse y vamos allá. Hace mucho tiempo, o más precisamente hace 20.000 años, existía un puente terrestre que conectaba Japón con Asia. Por él se podía llegar caminando. Se conectaba al sur con la masa continental rocosa y al norte con Siberia, mientras que el mar de Japón era un gran lago. Pero las grandes fuerzas de la naturaleza decidieron separar Japón del continente, elevando el nivel del agua e inundando el paso terrestre. Así se formó Japón como lo conocemos hoy. La cerámica es un signo confiable de un ser humano en desarrollo y apareció hace ya 10.000 años. Esta es una de las fechas más antiguas del mundo, lo que permite suponer que los japoneses son una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra que ha sobrevivido hasta nuestros días. No en vano se dice que mientras el mundo vive en el siglo XXI, Japón ya está en el 31. Hace 5.000 años, los japoneses tenían los inicios de la agricultura cuando las condiciones climáticas lo permitían. Construían asentamientos cerca del mar y los ríos. Se sabe que los hombres, con arcos, cazaban ciervos, jabalíes y muchos otros animales, y pescaban con arpones y anzuelos de hueso. Los monzones del océano y las abundantes lluvias crearon condiciones favorables para el cultivo de arroz. El cultivo del arroz en los campos verdes apareció en Japón aproximadamente en el siglo V a.C. Probablemente hay que agradecer esto a los inmigrantes de China. La siembra, el trasplante y la cosecha del arroz requerían una gran cantidad de gente viviendo en un mismo lugar. Así aparecieron los primeros asentamientos, aldeas que luego se transformaron en ciudades-estado. Con el tiempo, los japoneses aprendieron a trabajar el hierro, que se utilizaba para crear herramientas. El filo de hierro mejoraba significativamente la eficiencia del trabajo de la tierra con azadas y rastrillos, que se utilizaron durante miles de años con modificaciones menores hasta la invención de la maquinaria agrícola. La escritura apareció en Japón solo en el siglo VI a.C., por lo que nos basaremos en los registros de viajeros chinos, quienes describieron a los japoneses de la siguiente manera. Generalmente eran decentes. Los hombres llevaban un trozo de tela alrededor de la cabeza. Su ropa se sujetaba al cuerpo con unas pocas puntadas. Las mujeres recogían su cabello en un moño. Su ropa parecía una manta sin forro que se ponía pasando la cabeza por un agujero en el centro. Los japoneses cultivaban trigo, arroz, cáñamo y moreras para la cría de gusanos de seda. Tejían y producían finas telas de lino y seda. No tenían caballos, tigres, leopardos, ovejas o ganado. Sus armas eran lanzas, escudos y arcos de madera con flechas de bambú con puntas de metal o hueso. Para llegar a China se dirigían al mar y siempre elegían a una persona que no se peinara el cabello, no se limpiara el cuello y no cambiara de ropa, por muy sucia que estuviera. No se les permitía a las mujeres comer carne. A esta persona se la llamaba guardián de la suerte. Si el viaje era exitoso, todos le regalaban esclavos y varias cosas de valor. Si ocurría una enfermedad o un fracaso, lo mataban. No se parecen a los japoneses modernos, ¿verdad? Esto continuó durante cientos de años hasta que ascendió al trono el legendario primer emperador, Jimmu, de quien desciende la línea imperial de Japón en el año 660 después de Cristo. C. Jimmu, descendiente de la diosa del sol Amaterasu, celebró una ceremonia de entronización en la capital, en un lugar llamado Kasehara. La institución del poder imperial de este país sigue siendo la más antigua del mundo. La sucesión hereditaria del poder imperial se ha transmitido de generación en generación de la misma dinastía desde los tiempos más antiguos, sin obstáculos como adopciones o usurpaciones del poder. Es decir, el actual emperador de Japón es un descendiente directo de los primeros emperadores de Japón. La pregunta es, ¿cómo es que nadie durante casi 3.000 años pudo crear una nueva dinastía? Para entender esto, juega un papel importante el concepto de asterisco K-A-M-I asterisco. Kami es algo especial. Se podría decir que es divino o algo que trae buena suerte. Un kami podía ser una persona, un pájaro, una piedra o un árbol, cualquier cosa. Todo esto está expresado en el sintoísmo, la religión nacional dirigida exclusivamente a los japoneses, no a toda la humanidad. El emperador de Japón es un kami. Se le considera un descendiente directo de la diosa del sol Amaterasu, y solo el emperador tenía un vínculo con esta deidad. Por lo tanto, ¿qué mortal se atrevería a asesinar a un dios?
Por supuesto, nadie, a menos que fuera algún romano. A los japoneses les fue bien que los romanos estuvieran al otro lado del mundo. De lo contrario, su destino habría sido como el de Cartago. El aislamiento del continente asiático protegió a los japoneses de ataques de otros pueblos, lo que contribuyó al desarrollo de una civilización autóctona en el archipiélago. Además, ayudó a los japoneses a adoptar selectivamente la experiencia extranjera. Es decir, tomaban lo que querían, no lo que les imponían los invasores. Así, los japoneses adoptaron la escritura china en el siglo VI, el calendario, y luego el budismo, que no prosperó debido a desacuerdos entre figuras influyentes. Sin embargo, el emperador cedió y permitió la nueva religión. Pero pronto llegó la peste y una gran parte de la población murió. La gente lo interpretó como una maldición por traicionar su religión nativa, y las estatuas de Buda traídas de China fueron arrojadas al agua y los templos derribados. Solo después de un tiempo, el budismo pudo consolidar su posición en Japón, gracias al clan Fujiwara a principios del siglo VIII. En Japón continúa una actividad activa para crear instituciones de poder y desarrollar normas de relación entre el Estado y los súbditos. El modelo estatal japonés fue copiado del chino. El primer código legal de Japón, compilado en el 701, se llamó Taiho Ritsuryo. Por ejemplo, una de las leyes prohibía la ejecución física de criminales, reemplazándola por el exilio para no incurrir en impureza ritual, kegare, causada por la muerte. Gracias a la entrada en vigor del código Taiho, los historiadores llaman a Japón del siglo VIII un estado basado en leyes. Formalmente, nadie derogó el Taiho hasta la adopción de la primera constitución japonesa en 1889. El desarrollo del Estado requería la concentración de la corte y la creación de una capital permanente. Hasta ese momento, cada nuevo gobierno establecía su nueva residencia. Permanecer en el palacio después de la muerte del gobernante anterior se consideraba peligroso, pero en el siglo VIII, el modelo de capital nómada ya no se ajustaba a la escala del Estado. La primera capital permanente de Japón fue Heiho-kyo, Nara. El lugar para su construcción se eligió en base a creencias geománticas sobre la protección del espacio. Un río al este, un estanque al sur, una llanura al oeste y montañas al norte. Según estos parámetros, más tarde se elegirían lugares para la construcción no solo de ciudades, sino también de las fincas de los aristócratas. Heiho-kyo era un rectángulo de 25 kilómetros cuadrados y copiaba la estructura de la capital china, Chang'an. 9 calles verticales y 10 horizontales dividían el espacio en bloques de igual tamaño. La ciudad controlaba más de 60 provincias, cada una encabezada por un gobernador nombrado desde el centro, según el código legal adoptado unos años antes. La tierra y la población se consideraban propiedad del Estado. Durante el período Nara, que duró unos 80 años, la influencia del budismo aumentó significativamente. Se construyeron los templos y monasterios más grandes en la capital. Un monje budista de una humilde familia provincial logró someter a la emperatriz Koken hasta el punto de incluso intentar convertirse en emperador. Pero la muerte de la emperatriz frustró sus planes. Para evitar la influencia budista en los miembros de la familia imperial, la capital se trasladó a Heian-kyo, Kioto. En la nueva capital no se construyó un solo templo budista. A partir del siglo XII, los clanes militares provinciales comenzaron a influir cada vez más en la vida política del estado. La principal rivalidad se desarrolló entre los clanes Taira y Minamoto. Los Minamoto, más exitosos en esta lucha, estableciendo vínculos con la dinastía imperial, provocaron el descontento y la oposición de sus rivales, lo que llevó a una larga guerra. El último representante del clan Minamoto, tras eliminar a todos sus competidores, obtuvo del emperador el puesto de shogun, y en Japón, durante muchos siglos, se estableció un doble poder de facto. El emperador se convirtió en el sumo sacerdote, y todo el poder real pertenecía al gobernante militar, el shogun. El nuevo gobierno, el shogunato Kamakura, se estableció en la ciudad natal de Minamoto Yoritomo en 1207.